Mi nombre es Leandro Sosa, soy estudiante de la Maestría de Finanzas de la Universidad de San Andrés. La finalidad de este video es poder presentarles el trabajo final de la materia Futuros y Opciones, denominado el triángulo sagrado del Asset Management y el hedging de riesgo con opciones, el cual consiste en el armado de un portfolio compuesto de 10 ETF. Estos 10 ETF van a estar hedgeados con una posición de opciones, tanto de call como de put, de forma tal de minimizar el impacto en el P&L de cualquier cambio en la volatilidad de los activos, en el precio de los activos. ¿Cómo haremos esto? Definiremos en primer lugar un escenario inicial considerando el contexto macroeconómico global, y teniendo en cuenta este punto de partida, analizaremos distintas proyecciones en función al mercado de tasa de interés, mercado de riesgo de crédito soberano, mercado de monedas y mercado de commodities. En primer lugar, comenzaremos con los datos de Estados Unidos. Al fines del 2025, inicio del 2026, vemos que el producto evoluciona de forma favorable. Lo mismo vemos para el caso de la inflación. Habiendo tocado un techo del 3% en el mes de octubre, vemos que la inflación está controlada en términos generales, sacando el indicador del mes de marzo, que lo atribuimos principalmente al contexto macroeconómico y geopolítico de guerra entre Irán y Norteamérica. Lo mismo sucede con los datos de desempleo también bastante estables, donde luego de haber llegado a un valor de 4,6, 4,4 a fines del año pasado, dicha variable se estabilizó hacia adelante. Una situación similar vemos en Europa, incluso también la inflación convergiendo a un valor del 2%, que es el valor objetivo que establece la Unión Europea hacia el presente año en curso. Dado este punto de partida, comenzaremos a analizar cuál es la situación en cada uno de los mercados que mencionamos anteriormente. Mercado de tasa de interés en Estados Unidos, vemos que la curva de rendimiento del Tesoro al 1 de abril, que es la fecha de corte en la cual lo utilizamos para hacer este trabajo, es una curva normal, con pendiente positiva, donde los rendimientos de largo son mayores a los rendimientos de corto. ¿Cuál es nuestra estimación a futuro? Vemos un empinamiento de la curva, producto de una Fed más dovish en el tramo corto, dado que priorizará su mandato de empleo por sobre el control de inflación, también teniendo en cuenta que la inflación a priori está controlada, y el empinamiento se va a dar prácticamente porque además de esta Fed dovish que generará una compresión de los rendimientos de corto, vemos una cierta rigidez hacia el tramo largo de la curva, principalmente producto de la situación de dominancia fiscal y el elevado nivel de endeudamiento en el cual se encuentra inmerso el Tesoro de los Estados Unidos. Pasando al mercado B de riesgo de crédito soberano, analizamos los credit default swap de 5 países del G7, 5 países emergentes. En líneas generales, los países del G7 vemos que todos tienen un problema de solvencia, con lo cual hacia 180 días hacia adelante vemos que los spreads se van a incrementar. Vemos un caso particular, por ejemplo, la situación actual de Estados Unidos, vemos que el spread actual que arrojan los credit default swap son mayores incluso que Reino Unido y Alemania, dando cuenta de que el mercado el día de hoy está viendo más riesgoso la capacidad de pago de Estados Unidos que Alemania en sí, por ejemplo. Pero bueno, en líneas generales vemos un problema de solvencia y de dominancia fiscal en el G7, que hará que en estos 180 días que dura nuestro posicionamiento, los spreads se van a incrementar. Respecto a emergentes, vemos situaciones disímiles entre sí. Caso de Turquía y Brasil van a ser beneficiados de esta Fed dovish, donde los inversores buscarán mejores retornos en mercados de emergentes.
Y una situación distinta vemos para el caso de México y Sudáfrica, donde para el caso de México el incremento del spread de riesgo de crédito va a estar dado principalmente por cuestiones comerciales debido a la incertidumbre, la guerra comercial con Estados Unidos y demás, respecto a la política arancelaria. Y respecto a Sudáfrica, vemos una cierta rigidez en el gasto público que puede generar cierto problema para poder honrar los compromisos hacia el futuro. Analizando el mercado C de monedas emergentes y monedas del G7, para el caso del euro y de la libra esterlina, vemos que el dólar se fortalecería respecto a estas dos monedas. El mercado va a tratar de refugiarse en el dólar, con lo cual habrá una caída en el rendimiento tanto del euro como de la libra. Y para el caso del yen, vemos una situación particular acá. La situación particular que vemos es que se puede dar un contexto de inflación, donde el Banco de Japón tendrá que incrementar la tasa de interés para controlarla. Esto generará que los inversores ya dejen de ver atractivo el carry trade, a endeudarse con yenes para invertir en el resto del mundo, con lo cual habrá una compra masiva de yenes para cancelar deuda en esta misma moneda, producto del elevado costo de endeudamiento que generaría un incremento de tasa por parte del Banco de Japón. Respecto a las monedas emergentes, vemos en líneas generales una apreciación de emergentes versus el dólar, dado principalmente por esta rotación de mercado internacional hacia mercados emergentes, considerando esta caída de rendimientos que estimamos que se puede dar en el Tesoro norteamericano. Respecto al mercado de commodities, para el caso de oro vemos una apreciación del precio, esto principalmente dado por la desconfianza soberana que mencionamos anteriormente. Para el caso del petróleo, vemos que se puede dar una situación de exceso de demanda, que la oferta de los productores de cobre no van a poder abastecer en una economía posguerra. Algo que no mencionamos es que nuestra hipótesis principal del trabajo hace referencia a una situación donde se solucione el conflicto del Golfo Pérsico, con lo cual esta situación generaría que exista un exceso de demanda en el mercado de cobre, que no va a poder ser abastecido por los productores del mismo. Y para el caso del petróleo, esta solución, el conflicto geopolítico, generaría en primer lugar una caída abrupta del precio del mismo, del precio del crudo, debido a la eliminación de la prima de guerra, pero no va a volver el precio a valores preguerra, motivado principalmente de una demanda importante que existirá por parte de Norteamérica y por parte de Europa, dado que van a tener que reponer sus existencias, que han sido afectadas por todo este conflicto geopolítico y por el cierre principalmente del estrecho de Hormuz. Teniendo en cuenta esto, decidimos posicionarnos en estos ETF. Por ejemplo, el caso de SPA y el caso de QQQ, principalmente para captar el rendimiento que puede llegar a generarse en el mercado de renta variable, considerando esta Fed más dovish para priorizar el mandato de empleo en lugar de la inflación, la cual consideramos que está controlada y más en un contexto de calma geopolítica. Por ejemplo, decidimos también invertir en EWZ, EWE, para poder captar el retorno que van a tener aquellos mercados emergentes que mencionamos anteriormente. Y, por ejemplo, decidimos shortear TLT para captar el rendimiento producto del empinamiento de la curva de rendimientos. Y EFA shorteando en contra del desempeño económico europeo. Habiendo dicho esto, paso a presentar ahora a continuación el Excel para explicarle el hedging en sí. Básicamente vemos tres escenarios. En primer lugar, vemos un escenario al cual le atribuimos mayor probabilidad de ocurrencia, que es un S&P corriendo aumentando a un 6% en estos 180 días.
Este 6% lo estimamos de acuerdo a la volatilidad que tuvo el S&P en el último año, y pactamos dos escenarios extremos, uno pesimista, que es -9, que se podría dar en un escenario donde la guerra continúa, la inflación sigue incrementándose, la Fed, en lugar de volverse más dovish, tiene que volverse más hawkish, incrementaría tasa, con lo cual habría una rotación de cartera desde el mercado de equity al mercado de renta fija, generando este deterioro de un -9 en el S&P. En contrapartida, un escenario del 21% en S&P se lo otorgamos a un escenario donde el conflicto geopolítico se elimina completamente, la inflación cae abruptamente, la Fed se vuelve más dovish de lo que estimamos, lo cual genera un incremento aún mayor en los rendimientos del mercado de equity y también podría darse en un contexto donde los márgenes de las empresas que forman parte del S&P se incrementan producto del auge de inteligencia artificial y de armas tecnológicas en sí. Las posiciones del -5 y +10 decidimos hacer un hedging protegiendo un -5. La decisión de proteger un -5 viene dada porque consideramos que el S&P puede generar retorno del -1, -2, -3, -4, es normal, de acuerdo a la volatilidad que ha tenido en el último año, con lo cual estaríamos pagando una prima muy cara para algo que tiene una alta probabilidad de ocurrencia. Entonces, en ese sentido, decidimos proteger a partir del -5 y decidimos resignar upside a partir del 10%, dado que consideramos también, de acuerdo a la volatilidad que ha tenido el S&P en el último año, un retorno superior al 10% en un periodo de 180 días, creemos que se puede generar con una baja probabilidad de ocurrencia, o sea, le atribuimos una baja probabilidad de ocurrencia, con lo cual, en función de eso, nos basamos para elegir estos valores de compra y venta de put en función a estos strikes. ¿Qué nos genera esto? Que es algo llamativo y que la idea no es generar retorno por el diferencial de primas, pero dado que protegemos al -5 y resignamos upside al 10, considerando esto que acabamos de mencionar, tenemos un retorno positivo por diferencia de primas de 0,23%, que básicamente lo vemos en este escenario que vemos acá a continuación, donde las primas de los calls son mayores a las primas de los put, ¿sí? Con lo cual, este diferencial nos genera un rendimiento positivo equivalente al 0,23% que vemos acá adelante. A efecto de desglosar cómo se genera este P&L, lo dividimos en resumen de equity, resumen de renta fija, resumen de emergentes, para ver cuánto contribuye cada uno de estos mercados al retorno total. Pero principalmente lo que queremos mencionar en el retorno total es que en un escenario pesimista donde el S&P cae un 9%, nuestro retorno con el hedging nos daría un -2,87 versus un retorno sin hedging de casi el 5%, es decir, estaríamos protegiendo nuestra posición casi un 3%. Lo mismo sucede para el escenario base, donde un retorno hedgeado nos da un 3,47 versus un retorno no hedgeado 3,30. ¿Por qué nos da un retorno hedgeado mayor al retorno naked? Principalmente por el diferencial de primas que mencionamos recién. Y lo mismo para un escenario optimista, el cual, volvemos a decir lo mismo, lo atribuimos con una baja probabilidad de ocurrencia. Algo que queremos mencionar también, para el caso de emergentes y en el P&L de emergentes, consideramos también el costo del hedging de moneda, el cual hedgear tanto el peso mexicano como el real brasilero nos generaría un costo de $35.253, considerando que es un monto residual, teniendo en cuenta que la posición es de $10 millones, consideramos hedgearla para
evitar que cualquier devaluación, por ejemplo, de un 10% en el peso mexicano o un 10% del real brasilero, nos deteriore nuestro P&L aún más, que nos podría haber deteriorado en este caso de un 10% de devaluación, un $50.000 en el caso del peso mexicano y $100.000 en el caso del real brasilero. Todo esto está explicado con mayor nivel de detalle en el Word adjunto, pero bueno, a grandes rasgos, este es el trabajo en general final de la materia Futuras Opciones de la Universidad de San Andrés. Espero, espero haber sido claro con mis explicaciones. Eh, y bueno, cualquier cosa estoy a disposición. Un saludo.